Es difícil encontrar un caso de depreciación acelerada de un gobierno como el que le ocurre al de Sebastián Piñera. Otros dirán que es un caso simplemente de depreciación instantánea. En el momento en que escribí esta columna, una concentración enorme, multitudinaria, gigantesca, ocurre en Santiago. En el momento que escribo esta columna, ya se sabe que el rechazo a la figura presidencial ha alcanzado un nivel nunca visto desde el retorno a la democracia. Ahora conozco una encuesta que señala que ante el anuncio de las medidas económicas y sociales anunciadas por el presidente esta semana, más de un 59% siente simplemente frustración, un 9,42% tristeza. Cuesta abajo en la rodada, golpeado, paralizado, deprimido. El gobierno, como un boxeador cerca del knockout, reacciona siempre tarde. Retrocede en el aumento de las tarifas del transporte en Santiago, pero retrocede tarde. Anuncia medidas económicas y sociales, tarde. Todos saben que debe cambiar el gabinete, pero yo sospecho que ya da lo mismo, que ya es tarde. Lo que ocurre es que cuando el enorme poder que la Constitución y la tradición chilena otorga al presidente no existe ese poder, en la práctica se produce un vacío de poder. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. En forma inédita, desde el retorno a la democracia, la debilidad es tal que algunos sectores políticos desean la renuncia de Sebastián Piñera. Ahí están, en eso, algunos socialistas, algunos frente amplistas y el Partido Comunista. Otros están optando por obligarlo a llamar a un plebiscito con alternativas para realizar cambios estructurales profundos que cambien incluso la Constitución. Esto es lo que se va a proponer en las próximas horas por senadores. Veo al presidente con muy poco margen para oponerse después de estas grandes concentraciones en las calles. Y así tendremos a Sebastián Piñera secuestrado por sus propias circunstancias. Nunca había estado tan cerca el cumplimiento de un objetivo por parte de la izquierda y sin votación, sin victoria electoral. ¿Qué objetivo? El reemplazo del sistema político y económico de los últimos 40 años, insisto, sin ninguna votación. Hace menos de 2 años, Sebastián Piñera tuvo una avalancha de votos. Nunca un candidato había tenido tantos votos desde el retorno de la democracia. Incluso tuvo más votos que Michelle Bachelet. Y las ideas que representaba Beatriz Sánchez, ella no logró pasar ni siquiera a segunda vuelta, son ahora las que triunfan. ¿Qué pasó? Que el vaso estaba lleno, que faltaba una gota. La clase dirigente chilena, los políticos y los empresarios grandes, ensimismados, yo diría ensimismados en sus privilegios, nada captaron. Es por eso que un ministro de Educación, Gerardo Varela, es capaz de decir que los padres deben hacer bingos para arreglar los techos de los colegios públicos donde estudian sus hijos. O el ministro de Economía, que dice que ante el alza del pasaje del transporte público hay que levantarse más temprano para obtener un pasaje más barato, pagar un pasaje más barato. Él ignora, porque no tiene idea, las largas horas que tantas personas ocupan para trasladarse a sus lugares de trabajo. O el otro ministro, Felipe Larraín, que sugiere a los románticos que aprovechen de regalar flores porque según el IPC bajaron de precio. Porque lo que no entienden es que vivimos en un país que a nivel internacional está inexplicablemente caro, está carísimo, y para las personas que ganan bajos sueldos se les hace difícil, muy difícil vivir. ¿Para qué decir de lo que le ocurre a los jubilados? Es verdad que vivimos mejor que nuestros padres, es verdad que ha habido desarrollo económico y mayor bienestar, es verdad que muchos hoy estudian en la universidad cuando sus padres no lo pudieron hacer. Pero en nuestro país, sus dirigentes eligieron que el crecimiento fuera en base a consumo. Y para que se incremente el consumo y llegue a la gente, Chile debe crecer al 3% anual mínimo. Y bajo Michelle Bachelet creció un promedio de 1,6% y bajo el presidente Piñera ese crecimiento se desinfló. Y es verdad que la masiva inmigración de los últimos años también ha hecho que los sueldos más bajos no suban porque esos inmigrantes están dispuestos a trabajar por bajos salarios. Pero estos son asuntos puntuales. La concentración económica, el poder concentrado en 50 personas, que son las que verdaderamente tienen poder en Chile, es lo que ha terminado por cansar. Porque ese poder económico no es democrático,
sino que es la intervención del dinero en la democracia. Ese poder de una llamada élite, muchas veces poco ilustrada, que no conoce ni le interesa conocer el país, es lo que tiene ahogado a tanta gente. Una élite empresarial que ha concentrado el poder y las actividades económicas con una voracidad sin límite. Esa voracidad se limita ya sea por la ley, ya sea por las convicciones éticas o morales, o en algunos casos incluso por la religión, o finalmente por medidas de fuerza. En ausencia de las tres primeras, es la fuerza la que está prevaleciendo. Son esos poderes los que le pagan a los pequeños empresarios, que son sus proveedores, cuando les da la gana. Son esos poderes los que obligan a los pequeños empresarios a arrodillarse, humillarse para poder ser aceptados en los canales de distribución. Son esos supermercados o el retail que lograron que se hicieran grandes fortunas en base a intereses usureros. ¿Se acuerda cuando se compraba en grandes tiendas? Se habla de meritocracia, pero muchas veces son solo discursos, porque muchas veces es necesario pertenecer al Opus Dei para ser contratado en una empresa. Andrónico Luksic concedió un préstamo a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón de millones de dólares sin garantías prácticamente. ¿Por qué lo hizo? Porque le interesa que el poder político le deba favores, porque le interesa incluso tenerlos en sus manos. Y designa, por ejemplo, Andrónico Luksic, director del Canal 13, a un hijo que poco y nada sabe de televisión. ¿Meritocracia? Nada, palabras. Es el mismo sector que cuando comete delitos no va a la cárcel, o que cuando se da cuenta que sus amigos o su entorno puede ir a la cárcel por financiar la política, interviene descaradamente el Servicio de Impuestos Internos, como hizo justamente Bachelet. La clase política, sometida voluntariamente al lobby, ha permitido que nuestros medicamentos sean carísimos a nivel internacional, un verdadero crimen. Es la misma que no ha hecho reformas razonables a las pensiones pese a todos los estudios disponibles. ¿Se acuerda acaso de la Comisión Bravo? Es la misma clase que gana grandes sueldos, tiene privilegios enormes. Lo mismo ocurre con los privilegios de los expresidentes de la República. Los camioneros y los taxistas protestaron por los peajes en Santiago, en las autopistas urbanas. Es que alguna vez nos contaron que se pagaría peaje para pagar el costo de construcción de esas obras, pero después nos dimos cuenta que se convirtieron simplemente en un gran impuesto, que nos engañaron. La crisis viene hace tiempo, las protestas son masivas, la destrucción que ha provocado el lumpen y los que tienen una vida normal, pero que se transforman en ladrones cuando se producen estos acontecimientos, esos que son lumpen encubiertos, es una cuestión accesoria, porque siempre habrá lumpen, que son muchos dispuestos a robar y asaltar cuando hay crisis de gobierno, cuando hay un terremoto. Siempre habrá narcotraficantes, como ha ocurrido en los últimos días, que se han aprovechado de las circunstancias para robar. Lo que han hecho es verdad, es gravísimo, han provocado una gran destrucción, pero eso entra en el terreno de lo delictual. Lo otro es la política, lo otro es lo más profundo. La salida no es clara. Más impuestos, pero hoy el impuesto de las empresas es de los más altos del mundo, hoy en Chile. Impuestos personales, se anunció un aumento del 35 al 40% y al final el dueño de una sociedad terminará pagando prácticamente el 50%. Aumentar el IVA, tenemos uno de los IVAs más altos del mundo. 1% de impuesto al patrimonio de los más ricos, dudo que rente tanto como dicen. Mientras tanto, el país duplicó su deuda pública bajo el gobierno anterior, sigue con un déficit importante. Otros dirán, más Estado, pero vea cómo se ha administrado Codelco, con grandes privilegios para algunos, y que debe cerca de 13.000 millones de dólares. O vea cómo se administra la ENAP, debe cerca de 5 veces su patrimonio, con privilegios que corresponden a una empresa rica. Ventanas, el símbolo de la contaminación, o el registro civil, que han existido ahí uno de los últimos casos de corrupción. Es posible que en medio de la efervescencia nos equivoquemos en las soluciones, muy posible, y que todo pueda ir a peor. Por lo pronto ya se habla de una caída importante en la inversión, una disminución en el crecimiento, un aumento en la cesantía. De ahora en adelante, todo, pero todo puede suceder. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera se hunde en el fango.